tardes, estas son las charlas del Estanquillo. Estamos hoy muy contentos porque si alguien conoce este museo, ya vieron la cara, si alguien conoce este museo, si alguien conoce la relación que hubo entre Carlos Monsiváis y Francisco Toledo, son Víctor Acuña y Armando Colina, fundadores, directores de la Galería Arbil. Para mí es un placer que estén aquí con nosotros. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias, Armando. Y pues tengo que empezar con la pregunta de cajón. ¿Cómo conocieron a Francisco Toledo primero? Antes de que los junten y hagan este libro maravilloso que es el Nuevo Catecismo para Indios Remisos. Bueno, yo tenía una librería muy hermosa, muy sofisticada, en la calle de Amberes, que se llamaba Dalis, discos, arte, libros. Y un día que estaba yo solo con el muchacho que me ayudaba, entró este personaje vestido de manta con guaraches y se fue directamente a los libros de arte. Pues era típico para nuestra clientela. Me llamó mucho la atención, estuvo un buen rato, hojeó los libros de arte y en un momento dado se fue. Días más tarde, un amigo mutuo, Roberto Doniz, el pintor, se acercó a mí y me mostró una serie de acuarelas deslumbrantes que el maestro había pintado en París. Acaba de volver de París, en los años 60. Pues me parecieron asombrosas y bueno, tanto que decidí comprar una, aunque para mí eran muy costosas, valían $40. Entonces compré una y días más tarde volvió Donis. Dijo, oye, dice mi amigo que te hace unos retratos si tú le das libros de arte. Y bueno, llegamos a un acuerdo y fui atrás de lo que era el Cine Latino, había un viejo edificio y en la parte superior, cuando entré me quedé asombrado porque era el personaje que había venido a ver los libros de arte a la librería. Y otro asombro fue el ver cómo pintaba, porque pintaba en el piso. Para mí los pintores siempre tenían caballete, paleta, fui de sorpresa en sorpresa. Y pintó 3 retratos míos. Ahí para mí otra vez fue muy asombroso ver su actitud. Él es un hombre totalmente ético y me lo demostró porque pintó 3 retratos míos, pero uno no le gustó y lo rompió, lo cual pues, a mí me sacó de onda, como decimos, porque yo era el cliente ideal, estaba ahí para comprar lo que hiciera, pero no le gustó y lo rompió. Entonces eso me marcó para siempre. Y desde ahí se hizo una gran amistad que lleva un poco más de 50 años. Armando, ¿y tienes los retratos aún? Sí, claro. ¿Los ha visto Francisco? Sí, pues están reproducidos. Ah, sí. Están publicados. Muy bien. Cuéntanos, ¿conocieron a Monsiváis en la misma librería? No. Fíjate que yo creo que el conocimiento con Monsiváis se pierde en el tiempo. Porque en el origen. En el origen, porque había las reseñas cuando empezaron, ahí pues éramos asiduos. Entonces realmente no tengo idea cuándo conocimos a Carlos Monsiváis, pero desde luego hace más de 50 años. Sí. En una ocasión, en un desayuno, unos meses antes que falleciera, 1 o 2 meses antes, salió el tema. ¿De cuándo se conocieron? ¿De cuándo nos conocemos? Yo le dije a Carlos, pues yo creo que nos conocemos hace 50 años. Carlos me dice, no, nos conocemos hace mucho más. Y recordemos que tenía una gran memoria. Entonces yo trabajé una temporada en una galería que era Misraki, frente al Palacio de Bellas Artes. Pues yo trabajé ahí, tenía 18 años, y resulta que Carlos me dijo que nos conocíamos desde entonces. Entonces, no eran 50 años, sino muchos más, que no voy a decir cuántos, pero muchos más. Así que realmente yo no tengo una idea precisa de cuándo conocimos a Carlos o cuándo conocí a Carlos. Claro, pero
si se dan cuenta, estamos hablando de una galería en donde tal vez te conoció, digamos, en donde él dice que te conoció. Sí, No era una galería, era un centro de cultura, era un llamémosle, centro. porque tenía periódicos, revistas, libros, discos, un departamento de arte, de piezas muy sofisticadas, importadas en general, y una galería de arte. Claro. A lo que voy es a que ya estaban, digamos, en el medio, ya estaban interesados a los 18, 19 años, tanto Francisco como Francisco estaba en París, este es Monsiváis. pero, por ejemplo, cuando fue a la librería, Eso ¿qué fue en edad los tendría? 60s. ¿Qué edad tendría Francisco? En los 60s. debió ser Tenía 61, 20 62. Que tenía, Veintitantos, de todos modos estamos hablando de 18 más o menos Monsiváis y de veintitantos Francisco, que ya estaban en el medio, interesados por el arte, interesados por los libros, interesados por la vida cultural. Y ustedes también, que eso es muy, muy interesante también. Ustedes ya estaban trabajando, en este caso, en una galería. Bueno, yo también fui alumno de Mizrachi. Para nosotros fue como la universidad. Ahí aprendimos todo. Aprendieron todo. lo bueno y lo malo. No voy a preguntar por lo malo, les prometo. Y luego, ¿cómo ustedes hicieron la presentación, Monsiváis, Toledo, o se conocieron antes? Bueno, yo creo que nosotros los unimos a través de justamente del libro de... Se me cayó. de Indios Remisos, ¿no? Sí, Sí sabían quién era cada quien, ¿no? claro. Pero lo que pasa es que Toledo había estado fuera de México Uh-huh. y vivió antes en Oaxaca. Así que realmente tenía poco contacto con el medio en la ciudad, ¿no? En México. Sí. Y cuando surgió ese proyecto, pues nos pareció perfecto que fueran los dos. Toledo. Pero es un proyecto ideado por nosotros, es lo importante aquí, Sí. para nosotros. Eso es lo que quiero preguntar, porque incluso ustedes encontraron las placas. Víctor localizó unas placas religiosas de Puebla y Tlaxcala que mandamos a limpiar porque estaban en una situación precaria y mandamos imprimirlas para ver las imágenes. Cuando vimos las imágenes, pues nos sorprendió mucho y sobre todo en algunos casos nos divirtió mucho porque eran cándidas, de cierta manera involuntariamente divertidas. Por ejemplo, hay una virgen que se ve que el grabador empezó a grabarla desde los pies y para cuando llega a la cabeza no le cabe, entonces la pone de lado. Era muy gracioso. Entonces se los mostramos al maestro Toledo y obviamente dijo yo quiero intervenirlas y se las mostramos a Monsiváis y él prometió escribir los textos. ¿Cuántas piezas eran, Víctor? Eran alrededor de 72 piezas. ¿Todas se las dieron a Todas. Francisco? Todas, sí. Yo creo que ha utilizado unas 15 nada más, pero todavía. O sea, todas le fueron un obsequio, todas se las regalaron a Francisco. Sí, y él sí. decidió intervenir solo algunas, las que le parecieron, las que estaban mejor, en mejor estado. Eso, las de mejor estado, porque había algunas que estaban ya un poco rotas. O sea, era muy difícil volverlas a pasar por el tórculo porque se hubieran roto, ¿no? Debían usarse mucho porque pues en esa época las utilizaban las iglesias para catequizar a través de las imágenes. Entonces debió dársele mucho uso, igual que las de Posada, ¿no? Claro. Por miles. Tenemos un pintor anónimo, tenemos un artista anónimo en la plancha. Todas son anónimas. Todas son anónimas. Son alrededor de 100 años, o sea que desfilaron pues, todos, ¿no? Obviamente nadie conocido, todos anónimos. Claro. Todos regionales. ¿Y son del mismo artista? No se puede No, saber. no. Ah, mira, No, eso es no, interesante. Son de diferentes poblados. Se ve que el santo o la santa de cada iglesia tenía su grabado, su estampita, ¿no? Sí. Entonces son diferentes iglesias, obviamente diferentes autores, ¿no? No tenemos idea de quiénes son. Diferentes tamaños también. Hay unas muy pequeñitas y otras más grandes. Más grandes, exacto. Y me imagino que cada iglesia tenía sus propias ediciones, Claro, sus placas. sí.
¿Dónde las encontraste? Un anticuario, un anticuario por accidente. ¿Las viste con tu ojo de galerista y Pues dijiste, me esto, llamaron esto mucho la atención. funcionaba? Entonces llegamos a un arreglo económico, pero yo después ya no supe qué hacer con ellas. Entonces, digo, Toledo, a él le va a gustar. Claro. También pensé en Carlos, pero Carlos también hubiera sido perfecto Sí, sí. para el museo. Pero el primero que se me ocurrió fue Francisco Toledo, entonces se las mostré y claro que Ah, me en encanta, Carlos para que las tuviera como parte de su colección. como parte de su colección. O Ya. sea, Pero también lo creo que es importante explicar es que este libro que está aquí tiene una colección mayor de textos. De texto, sí. O sea, Carlos le gustó la idea y siguió escribiendo no sé cuántos textos son más, pero los nuestros originalmente eran 9. Eran 9 textos y 9 imágenes. Es una edición muy corta porque las placas eran muy frágiles. Ujú. Es un libro muy importante, no solo por la relación Francisco Toledo-Monsiváis, sino porque son los únicos textos de ficción que escribió Carlos Monsiváis. Eso es absolutamente relevante. Lo conocemos como cronista, ensayista, incluso hizo traducciones, etcétera. Pero de ficción escribió muy poco y todo está reunido en este libro. ¿Cómo convencerlo, Armando, para que escribiera ficción? No fue convencerlo. Ah, ups, Hola, ya está. ¿ya? Ya, sí lo tienes. No fue convencerlo, él vio las imágenes Y le encantaron. enloqueció, ¿verdad? Claro. Se dio cuenta del potencial. Trabajaron juntos, Toledo y Monsiváis, quiero decir, él mandaba sus textos o Francisco mandaba imágenes o cada quien trabajó por separado. cada quien trabajó a través de las imágenes. Bueno, habíamos hecho una impresión original como eran las placas, que las teníamos. Entonces se las mostramos tanto a Toledo como a Carlos. Ajá, Entonces tenían idea de lo que eran las placas, ¿no? claro. Y claro, Monsiváis fue viendo los trabajos de Toledo, cómo iban progresando. Entonces sí había mucho contacto. Mucho seguro. contacto. ¿Se vieron en algún momento o ustedes eran los intermediarios entre llevar? No, yo creo Se veían con frecuencia. Carlos iba mucho a Oaxaca. Ah, sí. Sí, Se veían con frecuencia y Sí. probablemente el proyecto lo vieron desde ahí. Además había una gran admiración entre los dos, un gran Sí, respeto. claro, sin lugar a dudas. respeto. ¿Ya había escrito su crítica de artes plásticas para Francisco? Seguramente. Yo creo que Carlos escribió desde mucho antes. Hay muchos textos acerca de Toledo, obviamente. De Toledo sí hay muchos textos que luego están recopilados Están recopilados en otro libro. en sí. otro libro, efectivamente, sí. Esta relación que han tenido con Francisco y el trabajo de artes gráficas que ha hecho, ¿ha impulsado también un poco la idea de ustedes de publicar y de imprimir gráfica, la famosísima gráfica Arbil?